Bienvenidos, mi nombre es Luis Bautista y a continuación les presentaré el trabajo relacionado con patogenicidad de cepas nativas de Metarrhizium anisoplia sobre larvas de Filófaga Coleoptera melolontide. Las ingenieros agrónomos Peña Yuri y Gutiérrez Yulende forman parte de este trabajo y son coautoras del mismo. Referente a la introducción debemos señalar que dentro de la familia Melolontide se encuentra el género Filófaga, cuyas especies son vulgarmente conocidas como gallinas ciegas, chisas o malleros. La fase larvaria de estos insectos son plagas subterráneas de tipo rizófaga que afectan una amplia diversidad de especies de cultivo causando serias y devastadoras pérdidas económicas. Las larvas se alimentan principalmente de raíces, provocando clorosis, debilidad, marchitamiento, volcamiento y muerte de plantas. Estas especies de Filófaga son principalmente polífagas, lo cual indica que se alimentan de una gran diversidad de cultivos, entre los que se encuentran maíz, papa, trigo, tomate, yuca, frutales, caña de azúcar y, en general, muchas especies de plantas de importancia económica. Dentro de los métodos de control que se han propuesto para solventar los problemas de esta plaga se encuentra el control biológico, referido a la utilización de enemigos naturales. Entre los principales enemigos naturales que presentan la especie de Filófaga se encuentran los hongos entomopatógenos, entre ellos el Metarrhizium anisoplia. Este hongo causa lo que se conoce como la muscardina verde, que es una infección que afecta principalmente larvas. En este caso el hongo entra en contacto con la epidermis, con la cutícula del insecto, penetra al interior del insecto, causa el proceso de patogénesis y posteriormente, cuando ocurre la muerte del insecto, el hongo aflora a la superficie formando unas exploraciones de color verde oliva. En razón de la presencia local de cepas nativas de Metarrhizium infectando diversas especies de insectos, se procedió a realizar el siguiente trabajo con el objetivo de evaluar la capacidad patogénica de 3 cepas nativas de Metarrhizium anisoplia sobre larvas de Filófaga mediante aplicaciones del hongo en suspensión de esporas y en forma granular. En cuanto a los métodos, debemos señalar que los bioensayos se realizaron en el Laboratorio de Control Microbiológico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Las larvas utilizadas en los bioensayos fueron colectadas en suelo del sector Baritaria del municipio de Junín, estado Táchira, en una profundidad entre 0 a 25 centímetros, y las cepas, el origen de las cepas utilizadas en las evaluaciones corresponden a las acá señaladas: la cepa M1, aislada usando trampas con galeria, del municipio Seboruco, estado Táchira; la código M2, una cepa de Metarrhizium aislada de Alphitobius de Aperinus, en La Fría, municipio García de Bel, estado Táchira; y la cepa M3 aislada de Griotalpa, original del sector Baritalia del municipio de Junín, estado Táchira. Para la realización de los bioensayos, las cepas fueron masificadas utilizando como sustrato de cultivo el arroz blanco humedecido. A través de un proceso de laboratorio se obtuvo entonces la reproducción de los hongos para preparar las suspensiones correspondientes y ser usadas en los bioensayos. Se estableció un primer bioensayo de patogenicidad utilizando larvas L2 y L3. Es necesario señalar que las larvas colectadas fueron sometidas a un proceso de cuarentena durante 7 días en laboratorio. Posteriormente se seleccionaron los individuos más aptos y con tamaños entre 1,5 a 2,5 para larvas L2 y 3 a 4 centímetros para larvas L3. Los individuos fueron inoculados a través de inmersiones en suspensiones de conidios de 1,10 a 7 conidios por mililitro, y la incubación de los individuos se realizó en recipientes de vidrio utilizando un trozo de zanahoria como fuente alimenticia. Cada unidad experimental estuvo constituida por 10 larvas con 3 repeticiones por cada una de las cepas. Se utilizó un testigo donde las larvas fueron inmergidas en agua destilada. La variable medida en este caso correspondió a la mortalidad confirmada, es decir, mortalidad ocasionada por las cepas del entomopatógeno a los 7, 15, 21 y 28 días de la evaluación. Un segundo bioensayo se realizó con la finalidad de evaluar 2 métodos de aplicación. En este bioensayo se utilizó como un primer método suspensión de esporas a una concentración de 1 por 10 a las 7 esporas por mililitro, un preparado granular del hongo, es decir, el hongo crecido en arroz finamente molido, obteniéndose una concentración de 1 por 10 a las 10 esporas por gramo. En un diseño completamente al azar se utilizaron las 2 cepas, solamente 2 cepas con 4 tratamientos más un testigo,
utilizándose 3 repeticiones. Cada repetición costó de 10 larvas. Cada larva fue individualizada en un recipiente plástico conteniendo 200 gramos de suelo húmedo. En este caso, se colocó el suelo en los recipientes. Posteriormente se aplicaron los métodos, utilizando 10 mililitros de suspensión para el método 1 y 2 gramos de granulado para el método 2 por cada uno de los vasos. Estos preparados se mezclaron con los 200 gramos de suelo y posteriormente se colocaron las larvas utilizándose larvas L3. Como fuente alimenticia se utilizó semilla de maíz pregerminada. Se realizaron evaluaciones cada 15 días por 75 días y igualmente la variable medida fue mortalidad confirmada. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y pruebas, las correspondientes pruebas de media. En cuanto a los resultados, debemos señalar que en cuanto al promedio de mortalidad de larvas L2 de filófaga, podemos revisar en este cuadro entonces los resultados. Vemos cómo todas las 3 cepas ocasionaron mortalidad de la larva de filófaga. Sin embargo, a través del tiempo, a los 15 a 21 días se presentaron diferencias entre las cepas, pero la mortalidad acumulada a los 28 días estadísticamente fue similar entre las 3 cepas, aunque podemos observar que la cepa M2 y M3 se presentaron mayor mortalidad con relación a la cepa M1. La mortalidad acumulada a los 28 días varió entre 53,3 y 76,7%. En relación a la mortalidad de larvas L3 de filófaga, debemos señalar que no se presentaron diferencias estadísticas a lo largo de los tiempos de evaluación. Sin embargo, la cepa M2 y M3 manifestaron una tendencia a tener mayor mortalidad, a causar mayor mortalidad que la cepa M1. A los 28 días, la mortalidad de larvas L3 varió entre 43,3 y 66,7. Es importante señalar que algunos trabajos indican que las cepas de Metarrhizium anisoplis son más agresivas que otro entomopatógeno conocido que afecta a larvas de filófaga, como es el caso de Vibrio bassiana. Y muchos trabajos indican promedios de mortalidad alrededor de, por ejemplo, de 86% por cepas de Metarrhizium anisoplis. En relación a la mortalidad de larvas L3 por Metarrhizium aplicado al suelo en dos métodos, debemos señalar que en la aplicación por suspensión no se presentaron diferencias cuando en la mortalidad por la cepa M2 y M3, alcanzando mortalidades entre 66,7 y 76,7 sin diferencias entre ellas. Sin embargo, la cepa M2 tiene mayor tendencia a causar mortalidad. En el caso de la formulación granulada, igualmente se presentó acción patogénica de las cepas, destacándose la cepa M2 con mayor comportamiento. Es decir, que por cualquiera de los dos métodos se encontró mortalidad de larvas L3 de filófaga. Debemos indicar que a nivel de la literatura, estos datos son corroborados por otros trabajos que indican que aplicaciones del hongo, ya sea en suspensión o en forma granulada, logran ocasionar mortalidad de larvas de filófaga o de diferentes especies de filófaga. Es decir, que si nosotros aplicando el hongo directamente al suelo, podemos ejercer acción patogénica sobre la larva de filófaga. Como conclusiones a este trabajo debemos señalar que las 3 cepas nativas del hongo Metarrhizium anisoplis resultaron patogénicas a larvas L2 y L3 de filófaga con aceptables niveles de mortalidad confirmada. Y los métodos de aplicación por suspensión y granulado resultaron eficientes para colocar el hongo al suelo y permitir el contacto entre los propágulos infectivos y la cutícula de los insectos, iniciándose el proceso de infección en larvas de filófaga. En esta lámina presentamos algunas de referencias que apoyan la exposición que acabamos de realizar. Finalmente, debemos darle las gracias por la atención dispensada al presente trabajo.